Para nosotros empezar a entender de quién es Dios, tenemos que entender de que no existe palabra para describir lo que es en Dios. Porque la Biblia enseña que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. Ahora, la única manera para una persona poder describir quién es Dios tiene que ser a través de la palabra. Pero dice la Escritura también que Dios se ha manifestado de manera visible a los hombres y se ha revelado. Primeramente ha revelado su carácter. Dice que con la palabra de su poder lo creó y con esa misma palabra de su poder la sustenta. Vemos la manifestación de la obra del Espíritu Santo, consolando, partiendo dones. Vemos cómo llena esos apóstoles de poder para seguir manifestando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de consolador, es que alguien, cuando tú estás mal, ya sea que tú fallaste, que tú te sientes mal, es alguien que te consuela, que te abraza. Que yo estoy ahí contigo. Yo estoy aquí contigo. Yo estoy contigo, no importa lo que esté pasando, yo estoy aquí contigo. Yo te digo la verdad, yo si yo fuera Dios, una gente se convirtiera y lo matara en mí. Bienvenidos a su programa Enfocados para Edificar. Hoy, como cada día, tenemos un súper contenido para ustedes, para edificación de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. De antemano, pedimos disculpas, ya que tenemos unos cuantos días por temas de agenda, por temas de actividades, que no veníamos a grabar. Así es. Así que ya nos pusimos las pilas de nuevo para traerles un contenido de calidad hablando de la palabra de Dios. Pero recuerda que somos la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, que estamos ubicados en la Manzana J número 5, en el INVI de Sabana Perdida, o sea, en el bulevar, justamente al frente del Tanque Azul. Así que para nosotros será un placer que nos acompañes en los cultos. Damos culto los martes, enseñanza bíblica a las 7 de la noche, los jueves, culto familiar a las 7 de la noche y domingos, culto de exaltación a Dios a las 9 de la mañana. Así que ven que eres bienvenido. Vamos a comenzar a presentar a nuestro panel. Vamos a iniciar por nuestro pastor, Leonidas Peguero. Amén, mis caros hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones hoy, mañana y siempre. Y nuestro deseo, así como lo dice el eslogan de nuestro programa, enfocados para edificar. Estamos enfocados en medio de un mundo que convulsiona en cuanto a muchas doctrinas raras. Queremos que el Señor nos ayude en su gracia para aclarar tu mente y que puedas ser edificado para que puedas triunfar en medio de este mundo que... No hay, no, pero ven acá. Amén, amén. Gracias a nuestro pastor. Ahora voy a presentar a un hombre de Dios, un hombre con una palabra poderosa, el evangelista Joel Núñez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por estar siempre esperando uno de los mejores programas que hay en la República Dominicana, donde que hay bastante, pero están totalmente desenfocados. Así que si tú quieres estar enfocado en la palabra, quédate ahí que te vamos a edificar. Amén, amén. Gracias, mi hermano Joel. Para mí es un honor presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Joan Peralta, fiel servidor de Jesucristo. Y estamos aquí para hablar del evangelio, para predicar una palabra de verdad, ya que en las redes sociales, ya uno no encuentra qué buscar en las redes sociales, porque cada día hay más depravación, más corrupción, y la Biblia lo dice, falsos maestros, falsos ministros, y de verdad, el enfoque de este programa, por eso queremos que usted le dé like, lo comparta, lo envíe a su familia, a los grupos, a sus amigos, es llevar esta palabra, que es la palabra de la verdad. Aquí está el manual con el que nosotros estamos trabajando y edificando nuestra vida, y con este manual queremos edificar la vida de cada uno de ustedes. Así que en este momento voy a presentar a otro de los evangelistas de la casa, un hombre de Dios también con un gran testimonio, mi hermano Natanael Germán. Paz y gracias, mis hermanos. Más que un honor y un placer estar nuevamente con ustedes. Así que hoy venimos poderosos. Así que prepárese y tenga su Biblia en mano, porque tenemos que ser como lo de Berea, que ellos, todo lo que uno dice, lo buscan ahí. Así que saca tu Biblia ahora, vete, pausa el video, saca tu Biblia
para que busque lo que nosotros hablemos de parte de Dios. Amén, amén. Bendecimos a todo aquel que está en sintonía, a todo aquel que nos está viendo, deje su comentario que nosotros leemos y le contestamos. Así que vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un súper programa, un súper tema, y lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a hablar de quién es Dios, el carácter de Dios, atributos de Dios y la obra de Dios en el Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros va a debatir un punto para ustedes, y entonces vamos a comenzar con el primer punto, que es quién es Dios. Y mi hermano Natanael Germán es el que tiene esa parte. Amén. Ya ustedes saben, estaremos hablando sobre quién es Dios. En primer lugar, para hablar de quién es Dios hay que tener mucho cuidado, porque nosotros que somos humanos, si alguien nos describe de una forma mal, nosotros nos sentimos mal. Si alguien dice, Natanael es bajito, es blanco o es tal cosa, y me describe de una forma incorrecta, o habla de mí de una forma incorrecta, yo me voy a sentir mal por eso. Así es. Y hablar de quién es Dios, hablar de la identidad de Dios, de lo que es Dios, si lo hacemos de forma incorrecta, a Dios también no es que se va a sentir mal, porque Dios no se sujeta a un sentimiento, sino que Dios no irá de acuerdo con lo que estamos diciendo. Para nosotros empezar a entender de quién es Dios, tenemos que entender de que no existe palabra para describir lo que es en Dios. Porque la Biblia enseña que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. Para hablar de quién es Dios no tenemos palabras. Yo puedo decir una idea de lo que es Dios para caerle bien a la gente. Y no quiere decir que lo que yo estoy diciendo de Dios es la verdad, aunque yo esté describiendo quién es Dios. Ahora, la única manera para una persona poder describir quién es Dios tiene que ser a través de la palabra. Tiene que ser a través de la escritura. Porque ahí es donde Dios muestra su identidad y quién es Él. En una ocasión, Moisés, enviado por Dios, le dice a Dios, si preguntan quién me envió, quién le voy a decir. Y me sorprende porque es una de las, o creo que fue la primera ocasión en la cual Dios le da respuesta a Moisés diciendo quién él es. Y cuando Dios le dice, si te preguntan quién soy, dile que yo soy el que soy. ¿Por qué esta palabra se asocia a quién es Dios? Porque nadie puede decir yo soy el que soy. Porque todos nosotros no somos autosuficientes. El decir yo soy el que soy, Dios está diciendo yo soy autosuficiente. Usted ni yo somos autosuficientes porque usted necesita cosas externas para usted existir. Yo si no me alimento, yo muero. Quiere decir que yo no puedo decir yo soy el que soy. Yo no puedo decir yo soy el que soy porque yo no decidí nacer en República Dominicana. Yo no puedo decir yo soy el que soy porque yo no decidí ponerme mi propio nombre. Alguien tuvo que ponerme el nombre. Ahora, cuando Dios dice yo soy el que soy, es porque Él siempre ha sido. A Él nadie lo nombró, a Él nadie tiene que darle de comida, a Dios nadie lo puede aconsejar. Nada depende externo para Él sustentarse, porque Él se sustenta hacia sí mismo. Por eso es una frase que usan que si tú lo analizas es de forma hasta incorrecta, que dicen Dios se somete a su palabra. No, su palabra se somete a Él, porque Él mismo es la esencia de Él mismo. Amén. Y como yo soy palabra de Dios, porque soplamos de Dios, yo no puedo decir que Dios se puede someter a mí. Pero ahora usted dirá, ¿de qué Dios usted está hablando? Porque si nos vamos a la antigüedad, los romanos, en esos países existen diferentes dioses. Supuestamente existen más de 1000 dioses que han sido creados por el hombre. Pero te digo la diferencia que hay en el Dios que nosotros le servimos, en saber quién es nuestro Dios, que todos los otros dioses han sido creados por el hombre, como ya yo lo dije, o fueron gente humana. Todos los dioses, Alá fue un hombre humano. Todos esos dioses han sido gente humana
que la gente lo ha visto por cosas que han hecho y le dan los atributos y le dan personalidad de Dios, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no es un Dios que está siendo sustentado por lo que un humano, la mente humana piensa. Por eso yo decía desde el principio, no podemos enfocar a Dios en nuestra mente. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Dios de nosotros es el Dios que se encuentra aquí en la palabra. Y ese Dios que se encuentra aquí en la palabra, no solo creemos porque se encuentra en la palabra, también creemos porque se nos ha revelado a nosotros. Algo que no podemos, y ya cierro con esto, nuestro Dios, no podemos tampoco yo decirte un nombre de Dios. Yo no puedo decirte, Él se llama fulano, porque nosotros no tenemos a esencia el nombre de Dios. Los nombres que usted conoce de Dios son nombres que el hombre le ha puesto a Dios conforme a la manifestación que Dios ha dado en ese momento. Hay gente que Dios se le ha sanado con paz, el amuleto de paz, y le dicen Chalón, pero no es que Dios se llama Chalón. Hay gente que Dios le ha provisto y le dicen Jehová Jireh, pero no es que Él se llama Jireh. Dios no tiene un nombre exacto que usted y yo conocemos. Aún así, decir Dios no es el nombre de Él. Son palabras que nosotros usamos para describir lo que es Dios, pero nadie a cabalidad puede decir cuál es el nombre de Dios. Los judíos le llaman el Yuhei Bajei, pero ni siquiera ese es el nombre de Dios. Así que para hablarte de Dios, tenemos que seguir hablando de lo que es el carácter de Dios y todo eso. Muy Excelente bueno. introducción en el punto de quién es Dios, de nuestro hermano Natanael. Ahora, algo que está sujeto a quién es Dios es el carácter de Dios. Y para eso nuestro pastor Leonidas Peguero va a dar su punto de vista sobre ese punto. Amén, mis hermanos. Mira, hablar del carácter de Dios, y por eso es lo trascendente de la fe. En Isaías dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Por eso nosotros nos damos cuenta que este asunto es por fe. Amén. Pero dice la Escritura también que Dios se ha manifestado de manera visible a los hombres y se ha revelado. Primeramente ha revelado su carácter, lo que es intrínseco de Dios. Primeramente, si nosotros pudiéramos compararnos cuando Dios nos pide a nosotros que por fe nosotros creamos en su provisión, es porque Dios ha sido responsable todo el tiempo a sostener este mundo. Dice que con la palabra de su poder lo creó y con esa misma palabra de su poder la sustenta. Entonces, cuando nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, nosotros no le damos el peso correcto a su palabra porque Dios es completo. Tú no podrías decir que Dios es... tendríamos que hablar también de atributos de Dios, porque en su carácter complementa con sus atributos. No, pero lo que te quiero decir es que ese Dios al cual nosotros servimos, primeramente es un Dios justo, pero también es un Dios santo. El carácter va por su identidad. Pero que es indivisible. Es algo que tú presentabas casi ahora, y es que Dios es indivisible. Tanto es justo como también es santo. Pero también Dios es proveedor, pero también Dios gobierna las cosas y gesta todas las cosas para su gloria. Entonces, yo veo cristianos que a veces separan a Dios y Dios es completo, es indivisible. Por eso cuando una persona, yo he visto personas siendo cristianas que ellos son injustos, pero ellos demandan justicia de las otras gente. O se defienden delante de Dios diciendo, yo voy a orar al Señor para que me haga justicia. Pero ¿cuántas veces tú has sido injusto y Dios ha obrado en misericordia contigo? Estamos hablando del carácter, de la seriedad. Por eso nosotros tenemos que entender
que Dios en su carácter, primeramente está la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. No tiene sombra de variación. Dios no cambia. Por eso la gente dirá que yo estoy en contra de los profetas. No, yo no estoy en contra de los profetas. Yo lo que estoy en contra de la loquera que hay ahora. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios, cuando te dijo, Él dice que Él dice las cosas que no son como si ya fuesen. Así es. Y que Él declara lo desde el principio, lo declara en el final allá. Por lo porvenir. ¿Por qué? Porque su carácter es que Dios, dice la palabra, que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Entonces, cuando Dios me hace una promesa a mí como pueblo de Dios, y en esta parte me llama mucho la atención, que cuando dice la Biblia que Dios, Cristo, sustenta a la iglesia, la cuida y la protege. Igual que a nosotros. Claro. Por eso dice la palabra que Dios, en su carácter, en su intrínseco carácter, Él, todas las cosas que son de Él, lo que son de Él, y aún a los impíos, en su carácter inmutable, cuando lo sentencia, ya Dios conoció el final. Es el mismo que con la palabra también que decía Natanael, que Dios no nos necesita a nosotros para Él estar satisfecho. Autosostenible. Que tú lo ves desde el principio, de cuando dice la Biblia que en la eternidad pasada Dios, Él mismo dijo, Él dijo, agarra al mundo. No fue que Dios dijo, ese mundo está botado por ahí, déjame. No, sino que en su omnisciencia, en su conocimiento eterno, obró de una manera tan extraordinaria, y por nosotros podríamos pasarnos 10 vidas hablando de Él, y nosotros, no da. La Biblia lo declara como el Dios incomprensible. Porque todavía nosotros entendemos que llegamos a un límite y Dios trasciende Mucho más allá. Miles de años luz lo que tú piensas de Él. No hay manera. Es decir que cuando yo hablo del carácter de Dios, primeramente hay algo que me emociona, es su inmutabilidad, que no cambia. Dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay. Carácter recto. Recto, firme. No cambia así. Firme. Dios no le doble el brazo. No, y por eso cuando Dios te hace un llamado, en eso demuestra su carácter. Al que le dio los dones, los talentos. Dice que fue según su capacidad. ¿Quién entendió que tenían esa capacidad? Él. En su designio. Entonces, bueno, Joel predicó eso anoche, vamos a ver qué él dice. Alaba. Wow, Dios mío, esto es algo increíble. Como el pastor está diciendo. Poderoso. Todos los puntos que vamos a dar aquí se conectan unos con otros. Yo voy a hablar ahora de los atributos de Dios. ¿Y qué son los atributos? Los atributos son las características y las cualidades que tiene una persona que se asocia con su carácter. Alaba. Entonces, cuando usted tiene un atributo, dependiendo de lo que usted tenga como atributo, de eso va a salir su carácter. Y hablar de los atributos de Dios, como dijo el pastor, si nos ponemos a enumerar de forma humana, se nos acabarían las palabras para describir a un Dios creador, a un Dios que es todo en todo y para todo. Porque eso es Dios. Como Natanael decía, nosotros no podemos ponerle algo a Dios porque nos quedaríamos cortos. Porque Dios va más allá de nuestro pensamiento. Claro. Ahora, en la Biblia encontramos muchos atributos que podíamos decir de Dios. El pastor dijo mucho. El Dios puede ser soberano. Dios es santo. Entonces, aquí yo tengo unos cuantos puntos que voy a aclarar sobre lo que estamos hablando. Lo noté en el celular para así tener más facilidad de poder decirlo. Son algunos puntos de algunos atributos que tiene Dios. Dice, pastor mencionó, Dios es santo.
En la Biblia hay muchísimos versículos en los cuales hace referencia de la santidad de Dios. Yo escogí algunos y dice en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también Vosotros. santos en vuestra manera de vivir. En toda. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. O sea, dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como Dios es santo, nosotros en nuestra ignorancia, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, vivíamos de una manera que no éramos santos. Pero automáticamente venimos a los pies de Dios cuando Dios nos trae. Automáticamente tenemos que buscar la santidad de Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como Dios es santo, nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos que caminar en la santidad de Dios. Porque eso es lo que va a definir quiénes somos en su presencia. Otro de los puntos es que Dios es eterno. También lo mencionaba. Dios es eterno. Dice en el libro de Salmos 90, capítulo 90, versículo 2. Antes de que nacieran los montes y se formaran las aguas y la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nosotros tenemos una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Porque mi cédula dice que yo nací tal día. Solamente Dios sabe el día en que voy a morir. Pero ninguno de nosotros sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. Pero ya tiene Dios ese día en su libro escrito. Pero ahora, ¿qué pasa? Dios no tiene fecha de inicio. Porque desde antes que naciéramos nosotros y que el mundo fuera hecho y que los planetas fueran hechos, que el universo fuera hecho, ya Dios era Dios. Sí, entonces nosotros estamos aquí porque Dios nos tenía, como dijo el pastor, en su conocimiento, en su pensamiento y nos dio vida. Pero de antes de todo esto, ya Dios era Dios. Dios no tiene fecha de inicio ni fecha de final porque Dios es eterno e infinito. Amén. Gloria a Dios. Otro de los puntos que tengo aquí es que Dios es amor. Dice un versículo muy conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Mira, ahorita vamos a discutir un ching eso. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Ni Ni el pastor, ni Joel, ni este servidor, ni Natanael debimos estar sentados aquí porque somos pecadores. Y desde antes de la fundación del mundo, o cuando se fundó el mundo, que Adán y Eva cayeron, automáticamente nosotros fuimos pecadores. Pero Dios, en su misericordia, que ese es otro atributo de Dios, su misericordia, quiso que nosotros estemos con Él en lugares celestiales. Y mandó a su único, deprenderse de algo tuyo para salvar a otro, es porque tú tienes que tener mucho amor. Y Dios en la Biblia es el amor más grande que hay en el mundo entero. Porque por amor, tú y yo estamos aquí. Y otro último punto que voy a hablar es que Dios es soberano. Libro de Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. O sea, no hay Dios que tenga poder sobre Dios. Dios tiene poder sobre el planeta Tierra. Y cuando Dios dijo en su palabra, en el libro de Génesis, capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya automáticamente Dios es soberano porque Dios fue quien hizo todo lo que somos. Tenemos todo lo que tenemos, es porque Dios así lo quiso. Así que hablar de los atributos de Dios, nos quedaríamos cortos. Ahí yo dije 4 atributos de Dios, pero Dios es poderoso, Dios es milagroso, Dios es suficiente, Dios es absoluto, Dios es misericordioso. Cada una de las facetas en la que tu vida, tú dependas, Dios está manifestado. Como Natanael decía, Dios se te va a manifestar dependiendo de tu necesidad. Por eso en la Biblia uno dice, Dios, Yuhei-Badei, Dios Yahweh, Jehová Jireh, porque son entes que Dios se le reveló dependiendo a su necesidad. Así es.
Esos son uno de los atributos de Dios. Excelente. Ese era mi punto de vista. Excelente, excelente. Entonces vamos a pasar ahora con mi hermano Joel, que va a hablar de la obra de Dios y del Espíritu Santo. Alaba. Alaba. No sé si tú viniste a edificarte en este programa. Porque si yo fuera usted, yo tomara lápiz y papel para anotar, porque esto está bueno, esto está rico. Está caliente, está caliente. Bendito sea Dios. Y hablar de la obra del Espíritu Santo, podemos ver desde un principio estaba el Espíritu Santo. Desde un principio. Porque la Biblia nos muestra en el libro de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, como el versículo 2, que estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces vimos la manifestación del Espíritu junto con la creación de Dios. El Espíritu siempre estaba ahí presente. Vemos cómo Dios usaba a esos grandes hombres que el Espíritu Santo en esa época se posaba sobre los hombres. El Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos actuaban conforme al Espíritu Santo de Dios. Así es. Pero vemos que la cosa sigue avanzando. Sigue avanzando y vemos ya que cuando la crucifixión de Dios, de Jesús, Él le dice a sus discípulos, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Porque hay muchos creyentes piensan que son huérfanos. Piensan que nadie está con ellos. Pero Él tenía que ir y le dijo, no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar el Espíritu Santo, que es consolador. Así es. Le dejó su Espíritu Santo para consolarlo, para estar con ellos. Y el Espíritu Santo haciendo ese mismo trabajo con nosotros. Entonces, otra parte, vemos el Espíritu Santo repartiendo los dones como Él quiso. A cada creyente es la parte del Espíritu Santo. Y podemos ver cuando los apóstoles estaban en el Pentecostés. Le dije, quédense allí y no se vayan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos la manifestación de la obra del Espíritu Santo, consolando, repartiendo dones. Vemos cómo llena esos apóstoles de poder para seguir manifestando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en la misma Escritura que nos revela que el Espíritu Santo no guía a toda justicia, a toda verdad. Es el Espíritu Santo que es nuestra guía para guiarnos, para consolarnos, para ayudarnos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y uno de los trabajos más importantes para mí que hace el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Cuando tú estés escuchando un mensaje, tú estés escuchando la palabra de Dios y tú sientes esa forma como que tú estás, que tú eres un pecador. Tú sientes que tú has hecho algo mal, que tú no eres capaz de salir de ese lugar sin pedirle perdón, sin entrar en un arrepentimiento. No es el predicador que te está convenciendo, no es la persona que está sentado allí, no es el que tú estás mirando, es la obra del Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado, te está haciendo entender que hay un Cristo que vino, que murió por ti en la cruz y perdonó su pecado, y el Espíritu Santo está aquí para perdonarte tu pecado. Así es. Para convencerte de justicia. Y vemos la obra del Espíritu Santo
como lo llaman muchos teólogos, la santificación progresiva. El Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros. Es el Espíritu Santo que nos hace entender el carácter de Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace entender a Dios. Es el Espíritu Santo que nos revela su palabra. Es el Espíritu Santo que nos hace entender que hay un Dios de amor, hay un Dios de paz, hay un Dios de justicia, hay un Dios que nos consuela, hay un Dios que nos ayuda. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que, mi hermano, si usted está escuchando esta palabra, el Espíritu Santo te está esperando. Wow, tremendo punto Poderoso. que hemos tratado aquí. Si este tema te está edificando, dale like al video, repostéalo, envíaselo a tu familia, envíaselo a todos, que esa es la manera de nosotros poder crecer y llevar este evangelio que tanto le costó a nuestro Dios y que muchos lo están tergiversando y tirándolo por la ventana, por así decirlo. Así que comparte este video y dale like y comenta. Algo que tú dijiste antes de pasar a nuestro pastor, que tenía que decir algo. Amén. Hay algo que me llama mucho la atención, que tú dices que es nuestro consolador. Y cuando hablamos de consolador, es que alguien, cuando tú estás mal, ya sea que tú fallaste, que tú te sientes mal, es alguien que te consuela, el que te abraza. Yo estoy ahí contigo. Yo estoy aquí contigo. Yo estoy contigo, no importa lo que esté pasando, yo estoy aquí contigo. Y muchas veces nosotros habemos caído por cualquier cosa, por problemas familiares, por problemas muchas veces espirituales, por algún pecado. Y Satanás se va a encargar de ponerte eso en la mente, de que tú fallaste, pero viene el Espíritu Santo de Dios y te va a decir, fallaste, sí, lo hiciste mal, pero levántate y no lo vuelvas a hacer, porque tú dijiste algo, tú dijiste santificación progresiva, pero hay mucha gente que se trata de ahí, pero yo me voy a cambiar para adelante, y siguen cayendo y cayendo. Mire, yo no voy con eso. Hay problema ahí. Yo te digo a ti, pastor, yo le voy a decir una cosa. Yo voy que usted venga al evangelio con sus dificultades y usted venga al evangelio y Dios poco a poco va a hacer su obra en usted. Pero dice Dios, dice la palabra que la obra de Dios es agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Y si usted viene en su camino, tú no puedes durar 5 años de lo mismo. O tú no puedes, hoy caíste, te levantaste, mañana caíste y te levantaste. Y va a durar 5 años de eso. Atiéndeme. No, Espérate, atiéndeme aquí. Ese- Mira, cuando se Ay, habla, yo no me tomo- cuando se habla de la obra de Dios, como yo le estaba diciendo, Poderoso. la obra de Dios en nosotros es la santificación progresiva. Pero ¿qué significa la santificación progresiva? Por eso Dios también es un Dios personal. Por eso, al que le conviene voluntariamente levantar la mano y aceptarlo es a ti. Hay un error que nosotros tenemos, o que nosotros entendemos el amor de Dios. Hablamos de que Dios es el amor, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que Dios es amor como nosotros amamos a nuestros hijos. Una confusión. Primeramente, la Biblia establece que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. lo castiga. Pero nosotros vemos un amor sentimental. El problema del amor de Dios es que no es un amor sentimental. Es tan poco sentimental que entregó su hijo. Sí. Es así. Y Cristo mismo oró 3 veces y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí, porque sintió. Y Dios le dijo, Eso, hermano. y cuando él vio, dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, porque una cosa es lo que nosotros queremos, otra cosa es lo que el Padre envía. Yo quiero hacer una pregunta. El problema del amor de Dios es que es un amor completo. En ese mismo amor, dice en el libro de Hebreo que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Claro. Entonces tú ves que hay gente que dice Dios es amor. Pero que olvide la otra parte. No que se le olvida la otra parte, que Dios el que se va al infierno, Dios no deja de amarlo. Claro. ¿Cómo? Ay, Fuerte está eso. buena esa. Espérate. ¿Cuándo Dios ha dejado mal que fue el que se fue para el infierno? Porque fueron tus obras que te llevaron, no fue él. Y tú eres su creación.
¿Me está entendiendo? No fue él que te llevó, qué bueno fueron que tus se pudo. propias obras que te llevaron. Es decir, que él amándote, porque oye lo siguiente, y cuando hablamos de esto, tendríamos que entender cierta doctrina. Hay personas que con eso de que Dios, del amor de Dios, y hay muchos que han caído en el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que al final de los tiempos, Dios como no ama a todo, Todos se vamos a no salvar. No, vamos a vamos salvar a todo, La misma pero cola en no su va. amor está también su justicia. Dice, por eso dice la Biblia, no es rey, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Verdad? Entonces, esa era la que tenía ahorita del amor de Dios. Yo que- quiero que- hacer una pregunta, que Sí. es del mismo tema que usted mencionó, Sí. que me llegó, ¡Nos fuimos! sobre el carácter de Dios. El pastor decía, y yo lo creo así, que Dios es inmutable, Él no cambia, No tiene sombra de variación. ¿verdad? Y Dios mío. Entonces, Y él se rió. No, y él se rió. Él viene con una dura. Ya yo sé por dónde que viene. entonces, Yo una cosa que voy a decir. Cada quien es responsable de lo que... hay una pregunta. que yo- Cada quien es responsable de lo que diga aquí. No, pero está bien. Coño, Esta pregunta que yo quiero hacer, yo quiero que no respondan de una vez, sino que piensen. y que lo analicemos, lo analicemos. Sí, analicen. Porque es cierto, Dios no cambia, Él es inmutable. Dale, yo con la tuya. Y yo mismo, es una pregunta que hasta a mí me Te choca. debate. Yo me debato hasta yo mismo a veces. Yo mismo me debato mi alrededor. Cuando tú no encuentras nada que hacer, te metes mal tú mismo. Yo mismo me autorrefuto yo mismo. Y esta pregunta hasta me autorrefuta a mí mismo. Nata, y no es que yo tenga discernimiento, pero yo sé más o menos por dónde tú vas. Ya, No. Oiga, Oiga, como Moisés, usted va a ver por lo de amor. Pero tira. Oiga, ¿cuál es mi pregunta? Sí. En una ocasión, no en una ocasión, pasó así. Dios le dice a Moisés, yo voy a acabar con todo el pueblo, que esta gente. Tú esta gente la voy a acabar, todos se van, porque esta gente están desobedeciéndome. Esta gente no están en mí, y yo me los voy a llevar todos. ¿Verdad que sí? Dios tomó esa decisión, dijo, Moisés, ya tú sabes, se van todos. Y la Biblia enseña que Moisés le dijo, detente. ¿Cómo tú vas a acabar con ese pueblo que tú sacaste de Egipto? ¿Qué van a decir de ti los enemigos? Que tú nos sacaste para que nos muramos en el desierto. Y te digo qué dice la Biblia. El único que aconsejó a Dios fue Moisés. El único. Pero vemos ahí, ¿qué pasó ahí entonces? Porque Moisés, en pocas palabras, hablando dominicanamente, hizo que Dios entre en razón, porque a veces uno Sí, es como pero- un humano, que uno se quilla, No, y a pero veces te- alguien dice, no, espérate, no aconseja, y ahí como que entramos en sí. Te voy a dar un... ¿Qué te voy a- pasó ahí te con voy- el te voy a- carácter te voy a de dar- Dios que cambió? No, te voy a dar un dato. El problema es que Dios se les reveló a Moisés. No fue que Moisés hizo entender a Dios, Dios se les reveló a Moisés. Sí. ¿En qué sentido se les reveló? Primeramente, como Dios es un Dios inmutable, ¿o tú crees que Dios no sabía que ellos le iban a fallar? Claro. ¿Me está entendiendo? Son de las cosas que Dios hace, como en ocasiones que Con tú ves. Jonás también. No, como tú ves en ocasiones que el mismo apóstol Pablo usa eso mucho. Que él se hace preguntas y después se la contesta. Ah, sí. Eso es lo que está pasando ahí. Dios se le reveló a Moisés. Porque te digo algo. El mismo Moisés, en esa contesta que dio, le dijo, pero ¿qué van a decir los pueblos? Que tú lo sacaste de allá para desbaratarlo aquí. No tuviste. Que, como quien dice, tú mismo lo creaste y tú no puedes con ellos. Es una vergüenza. Exactamente. Va a pasar vergüenza. ¿Y qué van a decir ellos de ti? ¿Me está entendiendo? ¿Sabes qué? Pero ahora entiende algo. Ahora entiende Ahí esto. acudió a los atributos de Dios. Sí, pero acuérdate que él de es algo. Pero acuérdate de algo. Por eso te digo que Dios se les reveló a Moisés. Y fue como él mismo revelarse y decirse a él mismo. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿cuánta gente no habla mal de Dios? Y Dios no cambia por eso. Y Dios por eso cambia. ¿Me está entendiendo? Muchísima gente blasfema contra Dios.
Y Dios no lo mata porque por su misericordia. misericordia. Pero oye Pero lo cuando él siguiente. mata, también es Pero por su también, misericordia. sí, pero también acuérdate de algo, que al final de los tiempos, porque ahora mismo, ¿cómo te digo? Dios sabe hasta el que se va a perder. Dios lo sabe todo. Y eso, lo sabe. eso indica en su inmutabilidad, Omnisciente. su omnisciencia. Él Todo lo lo sabe todo. Y aparte, el que no sabe de eternidad eres tú. Dios es eterno. Es otro de sus atributos. Él es eterno. Eso es como el pleito del huevo y la piedra. Como quiera que te tiren, tú estás reventado. Está cogido. Es tan tal que el apóstol Pablo entendió lo siguiente. Cuando Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te dan cosas. Dale, tú le estás dando una puya. El único que se vería eres tú. Y el apóstol Pablo, ¿cómo entendió eso? En medio de sus padecimientos, es lo que decía, yo estoy completando lo que le faltó a Cristo. ¿Qué indica eso? Madre. Que él entendía la gloria de Dios de una manera tan trascendente que como él llegó a tener la revelación de Dios, y hay algo que era por donde yo pensé que tú ibas. ¿Por qué en medio de una dificultad, si Dios es amor, no te saca antes? Te deja ahí para probar tu carácter. No, que él completa, que te completa la obra. No, pero que también, pastor, en ese punto hay que ver quién fue que buscó la dificultad. No, es que, ¿cómo te digo? Es que eso tampoco funciona así. No es quien buscó la oportunidad. Porque acuérdate que nosotros, nuestro corazón es de continuo el mal. Al hombre no hay que forzarlo para hacer lo malo. Es que le sale solo, le brota. El hombre le sale de por sí. Y a Dios lo exprime, sale amor. ¿Qué es más fácil hacer una gente llorar que reír? ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que te quiero decir con eso es que era David. Del único hombre que Dios dice que era amigo de él, fue David. Que era un hombre conforme al corazón de él. El corazón conforme a... El único que Dios dice eso. Y David no mató a Urías. Y tuvo con Por eso es que Dios es incomprensible. Y oye, es incomprensible. No, y algo que yo le dimenté ahora, rápido, para que los muchachos sigan en esto. Lo que Dios le dijo a Moisés lo cumplió. Si tú no analizas, él lo cumplió lo que él le dijo a Moisés. Claro. Pero también, Porque recuerda que él le dijo a Moisés, al final, dijo, esta generación no va a entrar. pero Van a porque- ser los hijos de ellos que van a entrar. pero por Quiere eso decir que él mismo- cumplió lo que él dijo entonces. No, pero oye lo siguiente. Como que él se lo llevó a todo. Dios siempre cumple lo que habla. No, espérate. A donde Que a Moisés radica. lo que le dijo, está bien, me voy a aguantar ahora, pero no es que yo me voy a detener. ¿Por Yo qué le voy a dar quincana a ustedes. ¿Por qué el concepto? Hay gente que entienden que es que las iglesias manipulan a la gente. Sí. Pero ¿cuál es el concepto de obediencia y de sujeción? A lo que el hombre ha dicho. No. A lo que él ha dicho. Entonces, cuando tú sujetas a lo que él ha dicho, es porque tú has creído quién es él. Amén, así es. Eso es. Por eso el pleito de la gente, la desobediencia. Porque cuando tú entiendes, el mismo Adán no entendió quién era Dios. Aunque ya en el designio de Dios estaba que el hombre iba a pecar. Porque el cordero que No, fue porque inmolado eso ya es- desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que te quiero decir, para que haya eso, tiene que haber un flaqueo de tu conocimiento de Dios. Porque Dios tampoco es un sentimiento. ¿Usted cree que Dios permite el pecado? Si Bien. te digo que Dios permite el pecado, porque el pecado lo permite tú, porque él no Para peca. cumplir su obra. Pero ministro, Porque eso va pero dentro él de mismo eso. dice en Santiago, Para cumplir su obra. no, pero dice en Santiago que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. No, que tú tienes un libre albedrío, tú eres que sabes si Para él cumplir su obra, él permite el pecado. No, en lo que usa el pecado que tú cometes. Espérese. Me usa fui el pecado. para Está adelante. bien. El hijo Dios, pródigo. Dios sí usa las circunstancias. El hijo pródigo. Pero el pecado Dios lo usa. El No, hijo no, pródigo. es que- ¿Dónde estaba el hijo Yo estoy pródigo? respondiendo, pero yo te voy a Pero responder. atiéndeme, Dios dice la palabra Está fuerte. que Dios, que en él no hay pecado. El hombre de su propia concupiscencia, ¿qué hace Dios Claro. en tu propia concupiscencia? Que él en su designio
Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Yo creo que él usa la condición del pecado. Porque ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David? En pecado, Fui concebido. Fue concebido. pero no es que Dios estaba de acuerdo con la Pero fornicación, vuelvo y te digo. pero él usó ese pecado. Espérate, eso yo no me meto mucho, porque si digo que él usa el pecado, No, 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 quiere no. decir entonces Es que Dios nunca va- que Dios no se puede ligar porque él es santo. Pero oye, es que el único que puede acercarse al pecado y no pecar es Dios. Espérate, varón. Pues yo no- Es que la santidad de No, Dios, por eso mismo No, te estoy diciendo. por una fuente no pueden correr agua. sí, pero espérate. Sí, pero estamos hablando de Mira, Dios. el problema de hablar de Dios, Dios. atiéndeme algo. El problema de hablar de Dios es que tú no lo puedes encajonar, Encasillar, no lo puedes encasillar. encasillar a tu pensamiento. Pero estamos hablando de pecado. Sí, Escúchame, pero escúchame. estamos hablando de pecado, pero no de Dios, sino tuyo. Pero- ¿Cómo que Dios y va a mío. ir con el pecado y que va a jugar con el pecado? Pero No, no, espérate, no, no, espérate, no. porque Una pregunta. tú estás llevando Dios, la pregunta espérate, a Dios otro puede, nivel espérate, Dios Una puede ser pregunta. tentado. Espera, una pregunta. ¿Dónde Dios me sacó? del pecado. ¿Y cuando me sacó, cómo yo estaba? El pecado. Muerto en delito y pecado. Pero, Entonces, pero espérate, la pregunta él mía me Y sacó dice de que Él te ahí. dio vida. Juntamente con él. Alaba. Dios usa la situación. pero- respondiéndote a ti. Eso es lo que estamos Cuando tú diciendo. estás en ¿no? pecado, y yo porque te digo a ti peca, No. No. tú tienes el libre albedrío de tú, porque Dios te puso lo bien Lo malo. y lo malo. Escoge. Yo estoy aquí. Yo soy Dios por encima de lo que tú escojas, pero yo estoy aquí. Escoge el mismo mal. Pero ¿qué es el Yo- arrepentimiento? Espérate, ¿a qué voy? Ok, yo decidí irme por el mal y robé. Y que Dios ese robo para glorificarse. Te mete para la cárcel. Para glorificarse ese robo. Claro. La circunstancia de ese pecado es que te vas a reconocer a Dios por encima del pecado. Dios usa la circunstancia, no el pecado. Exacto, No el pecado. Pero eso es lo que te estoy diciendo. La circunstancia, no el pecado. La Eso es lo que te estoy circunstancia. diciendo. Por eso, Él te dio el libre albedrío. Aunque él usa un pecado también. Óyelo ahí. ¿Cuál usó él? La Biblia dice que en una ocasión estaban unos reyes y estaba un rey que estaba buscando profetas para que le profeticen cosas buenas. Y dice la Biblia, creo que no me acuerdo el libro, pero sé que lo dice, que Dios, que Dios dijo, y Dios demandó un espíritu de mentira No, para que Micaías, vayan a la Micaías. boca de los profetas. No, no, Dios envió un espíritu de mentira. Sí, de boca de Micaías le dijo, yo vi allá una reunión. Pero dice que Y él dijo envió. que se levantó de en medio del grupo un espíritu, uno ¿Y de qué los que Dios estaban dijo? ahí. Sí, Dijo, ¿qué- yo seré espíritu de mentira en los profetas. Y Dios fue que envió. Para entregar acá. Dios envió la espera. No, espérate. No, ministro, no. Sigue ahí. Vuelvo y te repito, por eso cada cosa hay que separarla y saber juntarla. Eso es lo que yo digo. Desate ese lío. Espérate. Desate porque- ese lío de mi No, caída. espérate, porque oye lo siguiente, el problema, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó ahí Primeramente con ese Dios es un espíritu? Dios santo. Espérate. Primeramente Dios es un Dios santo. Vamos a ver con el atributo de la santidad de Dios. Antes de que comience este lío aquí, denle like, Sí, comente, pero oye, suscríbase, fuego. la santidad de Dios. Amén. Dios es un Dios santo, no peca, No. tampoco se liga con el pecado. Eso es lo que yo digo. Tampoco se liga con el pecado. Acab merecía la muerte, Sí. pero tiene que haber una justificación porque Dios es justo. Espérate. Espérate. No, pero te lo voy a definir ahora mismo. Espina. Tiene que haber una definición. Hay una reunión. Ajá. Dice, destruiremos a Ramón Vamos de Galá. Vamos a ir a la Hay historia. una reunión aquí ahora No, mismo. espérate, vamos a ir a la historia. No, espérate. Yo soy el espíritu de mentira. Sí, Y usted me espérate. dice, vete. No, espérate, vamos a contextualizar. Yo te voy a Pero pelear la atiéndeme. mentira para después Pero, decirte. pero tú tienes que ver el asunto. Está fuerte. Te voy a contextualizar ahí mismo. Le decía. Hace tiempo que por acá estar con Jezabel Sí. merecía la muerte hace tiempo. Porque ella lo hizo pecar a él y Sí, a pecar al pueblo sí, de Israel. Porque sí. lo hicieron inclinarse a dioses a él. ¿Qué resulta? Subiremos, me entregará Dios Ramón de Galá. Sí. Habían 3 reyes reunidos. Sí. Cuando buscan a Micaías, le dice, no lo busque porque él nunca me profetiza nada bueno. Pero él hacía algo bueno. No. Porque era público lo que él ¿Verdad? hacía. Es verdad. Él sostenía, Un rey a los profetas de Baal y de Aserá. Porque él era que financiaba eso a través de la Claro. esposa de él. Entonces, ¿qué pasa? Date cuenta del asunto. Le profetiza a esa mujer, primeramente, que los perros se le iban a comer. Sí.
pero también le profetiza a él que él se iba a morir. ¿Cómo muere acá? Unos perros se lo comieron. No. Aquí para que lo comen los perros. Acuérdate que cuando se acaba la mujer, batalla, a la no, mujer. él se pone la ropa de otro rey. Sí, sí, sí. Se disfrazó para Se que no lo disfrazó para escapársele a Dios. Y está buscando la otra Atiéndeme. Y cuando ya se acaba la guerra, queda un soldado con una flecha al mar y dice, la tiró al azar. Dice la Biblia que la tiró al azar y se le metió por entre la armadura a él Mi madre. y lo traspasó. Dios, Está en fuerte. su designio, santidad de Dios, no se liga con el pecado, pero había un rey que también había sido constituido por él. Pero que usted no me está dando en el Pero punto te estoy dando en el del punto. espíritu No. que él mandó. Pero te estoy dando en el punto, porque ahí fue el asunto, porque si acá no hacía eso, le no había viene condición constitutivo. para que le llegue lo que le llegó. Ah, eso sí. Sí, porque es nuestra condición que nos lleva a esto. Lo mismo que quería decir ahorita sobre la obra del Espíritu Santo, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, es el Espíritu Santo que lo hace volver en sí. Claro. ¿Tú me entiendes? El Espíritu Santo lo convence y vuelve en sí. Entonces, No, y cuando oye lo que mora dice. en templo sucio el Espíritu Santo. Él Mora en templo sucio el Espíritu Santo, no, entonces. no mora. No. Pues estaba sucio el hijo No, pródigo. pero pero atiéndeme algo. Ministro, Oye, ministro, dice es que la tú Biblia, tienes que ver con cuando soberanía todos de Dios. pecaron, estamos Atiéndeme. destituidos de la gloria de Dios. Atiéndeme. Mira por dónde viene. Pero acuérdate que antes de que el Espíritu Santo entrara, se arrepintió. No, pero oye, pero viene soberanía de Dios, ministro. Soberanía de Dios. Dios hace lo que él quiere. Hay gente que Dios sabe que van a pecar. Es más, te digo algo. ¿Qué sabe Dios? Que por eso vamos a mencionar a Bukele. Espérese. Vamos a mencionar hasta Bukele. Bukele los otros días Es un soltaron santo. Es un un santo, es un tipo santo. y él mató dos gente y Bukele dijo yo soy el culpable porque hayan matado a esas dos gente. Ese no debió salir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Todo lo que pasa en este mundo, Dios lo sabe, Sí. ¿verdad? Pero hay cosas que tienen que pasar. ¿Por qué? Por el pecado, por el designio del Porque hombre, el mismo hombre que lo que provoca. Dios no lo quita, Dios no lo quita. Así Dios gesta y por eso también tú vas a encontrar que dice la Escritura, que si oyera atentamente la voz de Jehová para poner por obra estos mandamientos, hay una cobertura. Pero hay gente que han tenido la cobertura sin hacer eso. No, es que nadie lo puede Le voy a tener. explicar Nadie quién ahora, le voy a explicar quién. nada. La Biblia habla en... Deja que hable, Albert está ahí. No me pregunta para decirle para... Sí, para- pero es que tú no puedes para sacar enriquecer el tú no tema. puedes tener un texto aislado. No, pero déjame Porque explicar te digo algo, hay el de Edra, circunstancias. Edra 1. No, es que hay circunstancias, hay momentos en la historia que tú no le entiendes. Por eso él le dio. Eso Oye, es. y- Dios es eso un demuestra- Dios misterioso. Eso demuestra su carácter. No, que por eso él le dio. Hay cosas No, que eso tú sí. Hay cosas todavía que- tú llegues allá y se la va a preguntar a él y tú no la vas a entender. Es que eso digo yo. Dice Dios los es un Dios misterios, misterioso. los misterios. Es Misterioso. para él, lo revelado para ¿Me está nosotros. entendiendo? Es así. Y aparte el objetivo. A Dios no se puede atiéndeme encajar algo. dentro de un copo. Mira, los cristianos, yo venimos en esta semana de uno que fue como quien dice padre espiritual de nosotros y se murió. Yo mismo todavía no lo asimilo. Ah, el pastor. No, No, no era pastor, El que hermano el que vino Reinaldo. aquí, que predicó, el Que la Dios cosa fortalezca, predicó. siga fortaleciendo Sí. a su familia. Amén, Exactamente. nombre de Jesús. Yo todavía no lo entiendo, pero te digo algo. El objetivo final es la salvación del alma. Amén, así es. Ese es el objetivo final. Cuando estemos en la presencia, tú vas a ver que el hombre peca y al final de los tiempos, en el Apocalipsis, Dios presenta nuevamente el árbol de la vida que está en el centro, que tira 12 frutos. Cada mes tira un fruto. Ya. Y tú te vas a encontrar con eso. Te lleva al Edén otra vez, Al principio. al principio, y nos presenta ya a nosotros en la boda del Cordero. Todo el mundo cantando en el final de los tiempos. Yo estoy ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces, todas Yo esas no te vi, cosas, varón, todas ahí. esas son de las cosas. Todas esas son de las cosas que trascienden. ¿Me está entendiendo? Cuando hablamos de Dios, todas esas son de las cosas que trascienden, que nosotros no le Es entendemos. que digo, Dios es humanamente no podemos Por eso- describir a Dios. pero por- Por eso digo, a veces yo me quillo con gente que quieren encajarme a Dios a su forma. Por eso te digo. Dios ahorita, no puede hacer esto, Dios no puede hacer. Dios hace lo que Él quiere. Lo que- y cuando quiere y Si como Dios quiere quiere. agarrar este mundo y destruirlo mañana, Ahora, y hacer 7 más, No hay que esperar mañana, él lo puede hacer ahora mismo. Él lo va a hacer. Olvídate.
Eso es su soberanía. Mira. Es lo que él quiera. Por eso te Pero- dije cuando Mira, comencé. yo predicaba anoche y yo leí este salmo. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo. Y el mundo. Y lo que en él habita. Oye. De él el mundo y todo lo que habita en el mundo es él. Joel, Dios. y cuando Ah, Joel pues entonces intentó mío preguntarle, también. Yo soy hijo de Dios, es mío. espérate, mira, y cuando Joel intentó preguntarle, le dijo, cuando tú yo estabas? hice esto, ¿Dónde tú estabas? Cuando yo le puse nombre al Leviatán. ¿Dónde tú estabas? Si Dios me preguntara eso a mí, Ajá. ¿qué yo le dijera? En tu pensamiento. Yo estaba en tu mente. Santo Dios. Hay que ir concluyendo. La batalla. Eso te lo decía él. Ay, papá Dios, dime. No, con la revelación progresiva, hemos entendido muchas cosas, pero de mi parte, ¿qué es? Por eso los misterios de Dios son, yo te digo la verdad, yo si yo fuera Dios, como dicen la gente, si el objetivo fuera salvar a la gente, una gente se convirtiera y lo matara ahí mismo. Para que no se fuera. Sí. Simple y sencillo. Y acabamos esto, no hay lucha, no hay nada. Corta eso, ¿viste? Pastor, Mire, No, pues te estoy hablando de un caso extremo. pastor, pero yo No te No, estoy, no no, te está diciendo Pastor, tú. dilo fruto, no, entonces. espera, pero yo estoy Dilo diciendo, fruto, que va a pagar. pero yo te estoy diciendo yo. Oye. Pero Dios, en su designio eterno, te hace pasar pruebas, te hace pasar tribulaciones, te hace que tú veas la gloria de Dios, te hace que tú padezcas. Él mismo dijo al pueblo de Israel, yo te hice pasar hambre y tener sed. Para saber lo que había. Para saber lo que había en tu corazón y que sepa que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios vivir el hombre. Entonces tú tienes que entender eso. Siento candela. En su plan que él ha orquestado desde la eternidad pasada, están las tribulaciones. Esto es un compendio de cosas, las tribulaciones, las luchas. Precisamente le voy a dar un avance. El domingo yo voy a predicar de esto. esto mismo. No, de esto mismo no. Que vean el video después del domingo, entonces. Claro, ya van a saber lo que está. Sí, Ay, Dios mío. pero tú me estás entendiendo. Cuando yo me pongo a ver la gloria de Dios, por eso vuelvo y te repito, en medio de la tribulación que tú estés pasando, entiende que hay un Dios amoroso, justo, pero que al cual también tú tienes que creerle por fe. Tienes que creerle por fe esa manifestación y esa gloria de Dios. No, y que para que tú veas. Concluye, varón. No me desesperes. Ya, varón. No me desesperes. Son 10 que quieran, varón. Dale. 10, varón. Ay, Dios mío, padre. Mira, lo que llegó a decir algo breve, es que mira como todo lo que nosotros hemos hablado aquí, lo filtramos por la palabra. Amén. Por todos los ganchos que te quiere meter. Y todas las patadas ahora. Que tira, Sí, uno le dice para los códigos. Sí, pero te digo algo, hay gente de los que están ahí Sí, pero que lo que quiero decir es. que piensan así Pero lo que te quiero y hay decir que aclararle Pero para poner Así. para no lo toma aclarando. Por la palabra. por la palabra. Entonces, todo lo que usted oiga, filtrelo por la palabra. Cada vez que escucho esa palabra, me acuerdo del pastor y me acuerdo de Joel, que siempre lo voy mencionando, todo lo que usted, todo mensaje, incluso, como dijo el pastor, creo que fue el pastor en una enseñanza, todavía, oye, Joel, lo que nosotros estamos hablando aquí, filtrelo por la palabra. Ay, a nosotros aguantamos un filtro también. Sí, A nosotros un filtro. claro. El único que no aguanta frito se llama Dios. Porque mira, tú has metido tu gancho y tú lo hemos debatido porque lo hemos filtrado por la palabra, lo que dice la palabra. Si fuéramos de una pata de ahogado, como tú que estás en las redes sociales, tienes una pata de ahogado. Y aquí no se buscando dice, views y buscando fama. Tienes que mencionar nombres. No, estamos en eso, estamos en edificación. Pastor, de su conclusión, ya para ir. Oye, yo la di. Ya yo la di. Ah, tú la conclusión. entonces, si habló de quién es Dios, si habló sobre el carácter de Los Dios, atributos de Dios. los atributos de Dios obra del y la Espíritu obra Santo de del Dios. Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo quiero concluir contigo que me estás escuchando? Si tú quieres servirle a Dios de una forma correcta,
si tú quieres servirle a Dios como a Él le agrada, número 1, tienes que saber quién es Dios. Número 2, tienes que conocer el carácter de Dios. Número 3, tienes que experimentar los atributos de Dios para que entonces la obra de Dios se manifieste en tu vida. Y todo eso se encuentra en la palabra. Así que tiene tarea para el viernes que viene. Te botellaste. Varón, Ese varón, es que final que yo mira, tengo un disco duro de 1000 gigas, varón. esto lo escribió Varón, esta Víctor. memoria de 1000 gigas que tengo aquí, varón, esto no se agota. Mis hermanos, muchas gracias por estar Y yo acá. entro, varón, y yo ¿Tú crees? Ya, ¿tú no quieres que yo hable? No, tú me quieres No, porque ya casi ya esto está bueno, esto está listo, ya no hay más nada que decir. Joel, Pero lee. quiero decirle algo en Gálatas capítulo 5, verso 22. Bueno, Una de las obras magníficas entre todas que hace el Espíritu Santo son los frutos del Espíritu. Así que no creen mucho en aquel que tuve con la Biblia en la mano, que brinca y salta, y dice y hace y deshace. Sin dar fruto. Si no da fruto, vete a 10 millas de esa persona. Corra de esa persona. Saca pie. Porque lo único que Satanás no puede hacer, que el Señor lo reprenda, es dar fruto digno de arrepentimiento. Ay, yo, Bueno, Dios no está ahí. Dios no está ahí. ya puedo pedir. yo creo que ya. Pero que se va. Hay como 10 preguntas más que faltan, pero. Para el programa que viene. Gracias. También. Gracias, mis hermanos, por estar hasta esta parte del video, por darle like, por compartirlo, por comentar. Así que esperamos que este programa ha sido de edificación. Amén. Así que, mis hermanos, que la paz y la misericordia de nuestro Dios los arrope a usted y a todo el que lo rodea en el nombre de Jesús. Y recuerde que somos Enfocados para edificar. ¡Candela!